El Ministerio de Defensa informa. Fernando, otros temas. Presidente, ¿le parece si vamos al tema caliente de estos últimos días, el ISFA? Pero Fernando, una acotación. Si yo me estuviera enfrentando a la caja de cesantía de los heladeros, ¿sería un problema? No, ¿verdad? Ahí usted ve uno de los problemas de nuestra democracia de fondo. Todavía hay poderes, ¿ya?, que determinan la discusión política, la vida del país, y eso no es que se considera columna vertebral de la patria, y eso no es democracia. De acuerdo, y hay otros ejemplos bastante exitosos de países sin milicias que eso no es democracia. Que a nadie se le ocurre pensar que no tienen columna vertebral, su columna vertebral es la sociedad civil. Pero ya que toca el tema de columna vertebral, esa es la mentalidad que hay que cambiar. Por favor, soldados de la patria, o sea, ya basta. Que un comandante diga, somos la columna vertebral de la patria, entonces el resto que somos, mantenido. ¿Qué somos? Pues sostenidos, porque ellos son los que sostienen a la patria con columna vertebral. El resto somos sostenidos. O sea, los maestros, ¿qué son? No son columna vertebral. Las madres de los soldados, que los criaron, los alimentaron, muchas madres que fueron padre y madre, los educaron. ¿Qué son? Pues sostenidas también, mantenidas. Los profesionales, los intelectuales, los académicos, los comerciantes, los agricultores, ¿qué somos? El sector productivo, ¿qué es? Entonces ya basta, esto es anacronismo. En la patria nueva todos somos necesarios, todos somos pilares de la patria y todos somos columna vertebral, no solo una institución. Un poquito más de modestia, un poquito más de humildad, un poquito más de sensibilidad. Bien, presidente, pero quisiera ir un poquito más atrás, al contrato que lo genera, porque estamos hablando de un contrato de sobre 40 millones, que es parte muy importante del presupuesto de un ministerio como el de Ambiente. Y son contratos que no llegan al despacho, al escritorio de un ministro, si no es con informes de factibilidad técnica, jurídica, financiera, etcétera. ¿Qué falló en esa cadena? ¿Se está investigando? Mire, fue un error de buena fe. Por eso en los desubicados de siempre también es que no hay errores de buena fe. ¿Cómo puede ser una tontería así? O sea, ¿acaso usted no se puede equivocar en pagarle horas extra a un empleado público? ¿Y qué va a hacer? Le descuenta el siguiente mes, pues. Y a nadie se le va a ocurrir que tiene que ir a un juicio, a nadie se le va a ocurrir que le está afectando el patrimonio de ese trabajador, porque fue un error, pues. Acá se comete un error de buena fe en vez de hacer la transacción al avalúo municipal, que era 7 millones y pico, y usted sabe que el municipio de Baquelo no quiere mucho, y ese es el avalúo municipal, y la ley dice que hay que comprar ese bien al avalúo municipal. Se lo hace un avalúo de una dirección de avalúos del sector público y lo hacen por 7 veces más que el avalúo municipal y por varias veces más del valor al que compró el ISFA. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos, porque esto también tiene que acabar, esos terrenos eran del Ministerio de Defensa para un fuerte militar con plata del Estado. ¿Cómo así esos terrenos van a parar a manos del IFA? Ahí hay un error de concepción gravísimo. Creen que el IFA es una extensión de las Fuerzas Armadas. Revise la Constitución. Las funciones de las Fuerzas Armadas están en los artículos 157, 158, 159 de la Constitución. ¿Y quién audita? El ISFA, que ni siquiera está expresamente como IFA, ISPOL, es parte del sistema de seguridad social, está en el artículo 370 de la Constitución. Pero una terrible confusión conceptual. Creen que las Fuerzas Armadas, el IFA es una extensión de las Fuerzas Armadas, el ISPOL es una extensión de la policía. No, es parte del sistema de seguridad social. Tiene que partir de derechos comunes y atender la especificidad de la policía, de las Fuerzas Armadas, pero que ha hecho es construir su sistema aparte, y con muchas inconsistencias que podemos hablar más adelante y que no se pueden sostener en el Ecuador del siglo XXI. Entonces, mire, hay un error de buena fe. Otra mentira que se quiso posicionar. Correa es tan prepotente que se le ocurrió ayer reclamar los 41 millones pagados de más y al día siguiente ordené de evitarlo de las cuentas del IFA. Desde el 2013 estamos reclamando esos dineros. Ellos mismos pidieron un informe del procurador. Se hace el informe del procurador, nos da toda la razón. Revise la Constitución, el informe del procurador es vinculante. O sea, por supuesto, ¿no? Siempre va a poder conseguir un abogado que por hacer años al gobierno diga que tenemos que irnos a juicio, que el contrato dice que cualquier divergencia, conflicto tendrá que ser llevado a los jueces. Eso lo dicen todos los contratos. Usted es abogado, hasta los contratos de chicle. Eso lo dicen todos los contratos. Pero aquí se trata de un cruce de cuentas y nosotros tenemos que pagarle mensualmente al IFA. Tenemos una deuda acumulada con el IFA. Es como si a un contratista se le paga doblemente una factura. Si le tengo que seguir pagando, le descuento la factura futura. Y si no está conforme, él me pone el juicio.
no el que tiene la capacidad de hacer ese cruce de cuentas, que en este caso es el gobierno central. No hay por dónde. Yo incluso les puedo mostrar documentos del municipio de Guayaquil que compra en ese mismo año, en ese mismo sector, terrenos a unos 50, unos 70 el metro, cuadrado. Nosotros lo vendieron a $20 el metro cuadrado, terrenos que eran para la defensa nacional. Y creen que están creando riqueza, le están quitando riqueza al pueblo ecuatoriano. Y ahora al retirar esa plata, la oposición quiere posicionar que la plata es para mí. Es plata del pueblo ecuatoriano. Está en nuestros libros, nuestras escuelas, nuestros hospitales. Por favor, un poquito más de conciencia. Este caso, precisamente el que ha tocado nuestro compañero Fernando, el caso IFA también ha destapado otras situaciones que existen, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, presidente. Usted, sí, sobre todo la prepotencia y arrogancia de ciertos pasivos, ¿no? Que se creen por encima del presidente. Y mire, pero es que esto pasará a los anales de la historia, como uno de los absurdos de la democracia ecuatoriana. ¿En qué lugar del mundo, por corregir un acto administrativo, además de una economía de 100.000 millones, 41 millones de dólares, pone en peligro la democracia? Porque prácticamente está en peligro la democracia, el país está inestable, conflicto entre presidente y Fuerzas Armadas, por 41 millones de dólares. Anote lo que le digo, esto pasará a la historia de los absurdos de la democracia del país. Pero esas desigualdades que también se evidenciaron, usted lo evidenciaba en el discurso del día viernes en una ceremonia muy importante en las Fuerzas Armadas, y usted además anunció decretos para combatir estas inequidades. ¿De qué manera se lo va a realizar? Mire, yo hablé muy claramente de lo de la seguridad social, que es el error de concepción. Eso es lo que tenía preparado. Hablarle a los soldados del error de concepción, de creer que el IFA es una extensión de las Fuerzas Armadas. De hecho, por ley, el director del IFA debe ser un almirante o general en servicio activo. Imagínense ese absurdo. O sea, si tuviéramos solo un almirante o un general y hay una guerra, no lo podemos utilizar para la defensa porque tiene que administrar el IFA. Es un absurdo. Y ahí nadie dice que lo estamos desviando de su misión institucional, la doble moral, el doble discurso que siempre hay en estas cosas. Segundo, les he dicho, y es uno de los grandes desafíos para el país, necesitamos realmente, y un reproche para mi gobierno, ¿ya? Y no lo vamos a poder solucionar este año, además que tenemos que enfrentar poderes enormes. Nos pueden hacer mucho daño, me pueden pegar un tiro, eso sería torpemente inmortalizar e inmerecidamente. Esto también será tarea para el futuro gobierno. Pero el país necesita un verdadero régimen laboral y un verdadero régimen de seguridad social. No estos compartimentos estancos, totalmente aislados en base al poder. ¿A qué me refiero? Todos tenemos igualdad de derechos, de acuerdo a la Constitución. Entonces, si hay un régimen especial de seguridad social para policía y Fuerzas Armadas, es atendiendo las características particulares de esas profesiones y nada más. Se entiende, por ejemplo, que se tengan que jubilar antes los militares por la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, en consecuencia están forzados a retirarse. Bueno, tienen derecho a su pensión a los 20, 25 años. Pero ¿por qué la pensión se ajusta de acuerdo al sueldo de los activos, cuando en el sector civil se ajusta de acuerdo a la inflación? ¿Por qué la jubilación es en función del último sueldo? Es decir, un coronel sube a general, al día siguiente renuncia y por el resto de su vida gana la pensión del general. Cuando en el sector civil son el sueldo promedio de los 5 últimos años. Entonces, no tiene ningún sentido, son solo abusos. Entonces debe haber un tronco común en base a derechos para todos, porque todos somos iguales. Ya aquí, para la Revolución Ciudadana, no hay instituciones más importantes que otras, ni personas más importantes que otras. Todos somos iguales. Hay que inaugurar la equidad en este país. Y en base a ese tronco común, atender características específicas. Las Fuerzas Armadas son jerárquicas, están forzados a retirarse, entonces pueden jubilarse antes. Pero nada más. No es que el ajuste de las pensiones es diferente, no es que el techo de las pensiones militares debe ser el triple que las del civil. Eso no tiene ningún sentido. Y a nivel laboral lo mismo, Por ejemplo, no hay cómo calcular horas extras en la vida militar y de repente una patrulla se nos mete 15 días a la selva, etc. Por eso se da compensaciones cuando suben de grado. Pero nada más, pues. Pero por ejemplo lo del rancho, lo que denunció el general Garzón, que ese rato me impresionó. Ese fue mi discurso, básicamente la seguridad social. Pero tuve que improvisar frente a lo que dijo el general Saliente, el comandante Saliente. Y el rancho, los soldados, $3. ¿Cómo encontré? Y es que qué barbaridad, ¿cómo lo embarramos? O sea, ¿cómo pueden ser los sueldos más altos de la región y estamos pagando $3? Primero es absurdo. O sea, además del sueldo, se les paga $90. No le hubiéramos subido tanto el sueldo y le pagamos $200 y nadie nos iba a criticar. Pero ¿saben cuáles son los absurdos? Que hasta el general Garzón pues gana rancho. Es decir, se entiende el rancho
para el militar que está en un cuartel en la frontera y tiene que dormir, desayunar, comer y cenar allá. ¿Cómo se entiende el rancho? Los que trabajan en la Recoleta en Quito, que viven en Quito y trabajan de lunes a viernes y de 9 a 5 de la tarde, pero también ganan. Rancho, el general Garzón, aquí tengo. Él ganaba $5.481, más el rancho $90, $5.571. Yo también voy a reclamar mi rancho, yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y calculando me tienen que pagar como $10.000, porque nunca he cobrado rancho. ¿Por qué no hablan de estos absurdos? Yo sí espero un poquito a las Fuerzas Armadas que de repente digan, vea, necesitamos mejorar el rancho en nuestra zona de la frontera, y por eso los altos oficiales que ganamos $5.000 y más, renunciamos a nuestro rancho. Nunca escuchamos eso, solo más plata y más plata. Entonces tuve que improvisar y responder, y no tenía la información completa, es peor de lo que me imaginaba. ¿Por qué no hablan de esa distorsión? Una cosa es que tengan rancho los militares que están, los soldados en frontera, en cuarteles, y los que están en Quito, ¿por qué tienen rancho? Si están viviendo ahí, residiendo ahí, haciendo trabajo de oficina. Entonces sí esperamos un poquito más de autocrítica, ¿verdad? Como dije hace rato, ¿no? Disminuyendo un poco la cesantía, $205.000 recibió el general Garzón de cesantía. ¿Ya? También pueden comer de mejor manera nuestros soldados. Y también tuve que responder a lo de la columna vertebral, porque es uno de los discursos que hay que superar. Oye, se pasaron diciendo, y los soldados, la lealtad a la institución y luego la lealtad a la patria. O sea, siempre la institución y la patria. Las instituciones son medios, no fines. Entonces, en primer lugar, lealtad a la patria. En segundo lugar, lealtad a la patria. Y en tercer lugar, lealtad a la patria. Pero qué difícil es cambiar eso, porque es parte, creo, de su doctrina, etcétera. Pero no es compatible con una democracia moderna. Esas concepciones no son compatibles con el Ecuador del siglo XXI. Presidente, durante esa ceremonia, un grupo en servicio pasivo abandonó precisamente el lugar minutos antes de que usted inicie su discurso. Aquí cabe una reflexión. Yo creo que la ciudadanía quisiera saber su reflexión. ¿Qué sucedió en ese momento? Porque ¿lo sintió usted como un desplante al presidente o un desplante a la institución basada en valores y en respeto? Yo suelo medir las ofensas según la calidad del ofensor, ¿no? Y que un grupo de mayorcitos vestidos de negro, no eran ni 30, se vayan por ahí, más parecía cortejo fúnebre que algún desplante. En todo caso, están mintiendo, ¿no? Por ejemplo, declararon que fue espontáneo. Mentira. Pregunte que yo llamé a Doris Solís, diciendo, porque tenemos información ya, de que estos señores se han puesto en un lugar estratégico, en complicidad con algunos oficiales activos, en servicio activo de Choza de Paso, para levantarse cuando empezara el discurso del presidente. Pregúntele a Doris Solís, debe estar registrada la llamada. Yo estaba en Paracayacu, no una media hora antes, y me informaron que estos señores no iban a hacer este desplante. Cuando yo llego, y llego con la banda presidencial, y no llega Rafael Correa, llega el presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Estos malcriados no se pararon, se quedaron sentados. Todo el mundo se pone de pie cuando entra el presidente. No entra Rafael Correa, entra el presidente de la República, ¿no? Con casi 5 millones de votos si hablamos de legitimidad democrática. Estos malcriados no se pararon. Y ya sabíamos que se iba a retirar antes del discurso. Pero mire, insisto, o sea, yo solo medí las ofensas según la calidad del ofensor. Sabemos a quienes nos enfrentamos, representan al viejo país, a esa mentalidad de que el presidente debe estar sometido a las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Armadas al poder civil. No, esa mentalidad que el principio y fin de la República son ellos, que la patria siempre está en deuda con ellos, o sea, que son superiores al resto, que son la columna vertebral, y que no, o sea, como que si les pusieran una pistola para ser soldado y la patria siempre está en deuda con ellos. Esa mentalidad frente a la mentalidad de la revolución ciudadana, de un país donde todos somos importantes, donde todos somos necesarios, donde todos tenemos igualdad de derechos y donde todas las instituciones, Fuerzas Armadas, policía, maestros, médicos, profesionales, sector productivo, son pilares fundamentales de la patria. Eso es lo que está en juego. Mire, en buena hora que se hayan ido, porque no hubieran entendido mi discurso. Presidente, pero ellos quebrantaron esa disciplina militar que ellos mismos han implementado. Es que eso es chistoso también, ¿no? Se pasan diciendo soldado una vez, soldado para siempre. Entonces los soldados de siempre ni siquiera respetan a su comandante en jefe. Son un puñado de contradicciones. Pero ese es el viejo país al que estamos enfrentando. Y ojalá cierta oposición tenga algún rezago de decencia y sepa reconocer la razón que tiene el presidente de la República y el gobierno nacional en defender principios, defender la democracia, no defender intereses propios. Porque aquí, le insisto, o sea, por hacerle daño al gobierno destruyen la verdad, destruyen principios.
Como siempre digo, si mañana nos invaden los marcianos, cierta oposición apoya a los marcianos para ver si se cae Correa, ¿no? Haciéndole un gran daño al país. Entonces en esto tenemos toda la razón, es un punto de quiebre. De todos modos, pase lo que pase, yo creo que ya empezó un proceso irreversible, ¿no? Pero mientras más ordenado sea ese proceso de cambio, mientras se encauce en los límites democráticos, mientras no haya por ahí brotes de violencia de algunos que creen que pueden recurrir a cualquier recurso para mantener sus privilegios, mejor. Entonces, pero yo creo que empezó un proceso que no tiene marcha atrás. El país del siglo XXI, un país manejado por la sociedad civil y donde nadie se crea superior a los demás, ni a nivel individual ni como institución, y que entiendan que todos tenemos igualdad de derechos. El Ministerio de Defensa informó.